Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Tú lo llamas nigromancia, yo lo llamo hacer amigos. Stalking capítulo 38. Así que, quizá aceptar una misión la noche anterior a su primer día en la UA no había sido la mejor idea de Izuku. 4 horas de sueño no era ideal. Pero, en su defensa, había estado demasiado hiperactivo para dormir. Al menos el trabajo le había ayudado a quemar parte de ese exceso de energía. Sin él, probablemente se habría pasado la noche entera dando vueltas por el suelo. Aún así, si Sebastián pudiera dejar de mirarlo con esa expresión de suficiencia, de te lo dije mientras rellenaba su café, sería genial. Izuku decidió ignorarlo y se concentró en atiborrarse del delicioso desayuno que tenía delante. Los huevos estaban perfectos, las tostadas crujientes y el tocino, justo como a él le gustaba. Como mínimo, la comida de Sebastián podría ayudarle a sobrellevar el día. Aún le quedaba 1 hora para irse, pero ya estaba completamente vestido con su uniforme nuevo. Su mochila había sido revisada una y otra vez, por si acaso. Cuaderno. Listo. Bolígrafo. Listo. El otro bolígrafo. Doble revisión. Quizás estaba un poco nervioso. Bueno, más que un poco. Pero para ser justos, no había ido a una escuela desde que tenía 5 años, y esta no era una escuela cualquiera. Era la UA. Claro, no estaba allí para convertirse en héroe. Eso no había cambiado. Estaba allí para hacer su trabajo. Aún así, eso no hacía que entrar a la preparatoria UA fuera menos emocionante. Al fin y al cabo, era la Ufukina. Izuku duró 30 minutos más antes de admitir la derrota. Más vale que llegues estúpidamente temprano, se dijo, mientras apuraba lo que quedaba de su 4ª taza de café y la llenó inmediatamente para la 5ª. Tras una rápida ronda de incordios con Ogoro, un portal morado y giratorio se abrió en medio de la sala, e Izuku lo atravesó y salió a los amplios escalones de piedra de la entrada principal de UA. El aire matutino era fresco y limpio, y el cielo aún estaba pálido por la luz del amanecer. Apretó su taza como si fuera lo único que lo mantenía con vida y apenas pudo contener otro bostezo. Una de las cláusulas de su acuerdo con el director Netsu permitía a Ogoro abrir portales dentro de la UA. Mira, tras haber experimentado el hack de la teletransportación, ningún miembro de la tripulación quería volver al transporte público, y Shouta era el único con licencia de conducir vigente. Había sido la única solución práctica. Bueno, técnicamente, Mittens también sabía conducir. Pero no había licencias de conducir para gatos, y nadie, absolutamente nadie, quería estar en un coche con ella al volante. Nunca más. Para sorpresa de nadie, Izuku no fue el primer estudiante en llegar. Algunos otros deambulaban cerca del patio y la puerta principal, charlando nerviosamente o contemplando la imponente fachada de cristal y acero. Dudaba que fuera el único demasiado emocionado, o demasiado ansioso, para dormir bien la noche anterior. Y considerando la reputación de la UA de ser un laberinto de aulas, llegar temprano fue probablemente la decisión más inteligente que pudieron tomar. Izuku tomó un sorbo de café, hizo una mueca al ver lo amargo que se había enfriado y decidió explorar. A pesar de haber sido alumno personal de Netsu durante años, sus visitas a la UA siempre habían sido directas. Directamente desde la puerta hasta la oficina de Netsu y de vuelta, o, con frecuencia, a través de un portal. Esta era la primera vez que tenía vía libre para recorrer los pasillos como cualquier otro estudiante.
Se ajustó la chaqueta del uniforme, se colocó la taza con cuidado contra el pecho y cruzó la gran puerta principal. El vestíbulo se extendía ancho y alto ante él, bañado por la suave luz matutina que entraba por el techo de cristal. Se puso los zapatos de interior y entró. El eco de sus pasos era extrañamente tranquilizador. Por una vez, no había misión, ni objetivo, ni peligro inmediato. Solo suelos pulidos, tenues restos de solución limpiadora y el zumbido del agua cobrando vida. Izuku sonrió levemente. Así es como se siente una mañana escolar normal. Izuku no esperaba a nadie conocido hasta dentro de media hora. Hitoshi se arrastraría hasta el último segundo, tratando el sueño como un ritual sagrado y luchando con uñas y dientes por cada minuto extra. Entonces, imaginen su sorpresa cuando dobló una esquina y vio a Shouto ya allí. El chico mitad y mitad se apoyaba despreocupadamente contra la pared, con el uniforme impecable, un cuaderno marrón en una mano, mientras un bolígrafo giraba con soltura entre sus dedos. Su expresión era tranquila y centrada, la que Izuku había aprendido a reconocer con los años, la que solía significar problemas, o peor aún, otra teoría conspirativa. Izuku parpadeó. Llegaste temprano. La mirada de Shouto se fijó en él, penetrante e indescifrable, con un leve destello que decía: estás a punto de arrepentirte de haber hablado. Izuku bebió un sorbo de café, intentando armarse de valor, pero ya era demasiado tarde. Shouto prácticamente corrió hacia él, mientras las palabras salían a borbotones. Creo que Dabi es mi hermano muerto. ¿Qué? Izuku casi escupe, y el café casi rocía el pasillo. Se atragantó y tosió cuando Shouto apareció detrás de él, dándole palmaditas en la espalda. ¿Estás bien? ¿Se fue por el conducto equivocado? Preguntó Shouto, observándolo con esa preocupación tranquila y desconcertante. ¡No! Resolvió Izuku entre jadeos. ¿Cómo me sueltas esto antes de las 8 de la mañana? ¿De dónde has salido? Shouto ladeó la cabeza, con la compostura perfecta. Tiene sentido si lo piensas. Dabi tenía unos 13 años cuando lo reanimaste, la misma edad a la que murió Touya. Don Fuego. Y lo único que quedó de Touya después de su accidente fue su mandíbula. Izuku hizo una pausa, mirando fijamente su taza, ahora vacía. Y a Dabi, le falta la mandíbula, gimió. ¿Para qué me estoy entreteniendo con esto? Debería haber traído la taza entera. La voz de Shouto interrumpió con indiferencia. ¿Sebastián sigue dándote descafeinado? Espera, ¿qué? Espetó Izuku, mirándolo fijamente. ¿No lo sabías? Shouto ladeó la cabeza, tan tranquilo como siempre. ¿De verdad creías que te dejaría tomar 6 tazas de café de verdad? Izuku se quedó boquiabierto. Él. ¡No! Eso lo explica todo, gimió, molesto. Shouto esbozó esa leve sonrisa que siempre hacía que Izuku se sintiera molesto inexplicablemente, con el corazón acelerado. Maldito sea Hitoshi por mostrarle a Shouto ese foro de teorías conspirativas. Bueno, más vale tener compañía mientras exploramos, incluso si eso significa escuchar a Shouto hablar monótonamente sobre la prueba que tenía de que Dabi era su hermano muerto. Lo peor de todas las teorías conspirativas que Shouto había inventado, esta era la que tenía más sentido. Al menos comparado con la vez que juró que Wash era en secreto 4 hurones controlando un robot lavadora. Izuku todavía no entendía cómo funcionaba el cerebro de su amigo a veces, pero al menos era una compañía entretenida. Puede que Izuku haya perdido la noción del tiempo explorando la UA, pero en su defensa, había muchísimo que ver.
Fue increíble, aunque agotador, y para cuando el Shouto finalmente llegaron a su aula, el timbre sonaba en solo 3 minutos. Bueno, en realidad no importaba. A Shouta no le importaba lo temprano que llegaras a clase, siempre y cuando fueras puntual. Tras recuperar el aliento, Izuku se quedó mirando la enorme puerta del aula. Demasiado grande. ¿Esperan a un gigante o algo así? Pensó. Respiró hondo, la abrió y entró. Quita los pies del escritorio ahora mismo, delincuente. ¿No sabes lo irrespetuoso que es esto para todos los que se sentaron antes que tú? Le gritó un chico de pelo azul a un rubio que le resultaba extrañamente familiar. No me importa. ¿Qué? ¿Tu escuela te metió un palo en el culo? Respondió el rubio, sin apenas levantar la vista. Yo, Ida Teña, de la secundaria Somei, dijo el chico de pelo azul, con orgullo en la voz. Ida, pariente de Ingenium, pensó Izuku. Así que eres de la élite, ¿eh? Bueno, no eres mejor que nadie solo por haber ido a una escuela para ricos. Así que cállate y déjame en paz. ¡Qué boca sucia! ¿De verdad intentas hacerte el héroe con esa actitud? Replicó Ida. Izuku dio un paso adelante, mirando el plano de asientos en la pizarra. Estaba sentado justo detrás del rubio, Bakugou Katsuki. El nombre le sonó, aunque no lo identificó de inmediato. Ya lo pensaría más tarde. Miruko dice palabrotas como un marinero y aún así se mantiene entre los 10 mejores, dijo Izuku, caminando hacia su asiento. Todos somos diferentes, así que deja de intentar imponer tus valores a los demás. Y no hay ninguna regla que diga que no puedes poner los pies sobre el escritorio. Aún así, te recomiendo sentarte bien antes de que llegue el profesor. Miró a Bakugou, quien lo observaba como si hubiera visto un fantasma. Espera, ese chico había estado sentado a su lado durante el examen de admisión, y había mirado a Izuku de la misma manera en ese entonces. Deku, dijo el rubio suavemente. ¿Eh? El kanji de mi nombre se puede leer así, pero no. Me llamo Izuku, respondió, ladeando la cabeza. Eres Bakugou, ¿verdad? Por alguna razón, el chico se estremeció al oír su nombre. Izuku abrió la boca para preguntar por qué, pero Ida intervino. Eres tú. Quería hablar contigo. Soy Ida Tenbia de Somei, lo oí. Todos lo oyeron. ¿Alguna vez has oído hablar de una voz interior? Interrumpió Izuku, levantando una mano. Aizawa Izuku. Claro, mis disculpas, dijo el chico, haciendo una reverencia perfecta de 90 grados, pero su voz era lo suficientemente fuerte como para que Izuku se preguntara si era algún tipo de robot. Quería disculparme por mi comportamiento durante el examen de admisión. Está claro que eras el mejor candidato, ya que viste la verdad detrás de la prueba. ¿Te refieres a los puntos de rescate? Porque no sabía nada de ellos, respondió Izuku, ladeando la cabeza. Solo ayudé porque era lo correcto. Eso te hace aún más digno. Exclamó Ida, enderezándose con un gesto de orgullo. Oye, reconozco ese cabello, chico de ojos muertos. Gritó una voz femenina, e Izuku se giró para ver a la chica que lo había ayudado con el 0 Pointer corriendo hacia él. ¿Ojo muerto? Izuku ladeó la cabeza. O sea, encaja, pero... perdón. La chica se sonrojó, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. No entendí tu nombre, y tus ojos son, algo así como... lo entiendo. No me ofendo, dijo Izuku con un pequeño gesto. Aizawa Izuku. Pero llámame Izuku. Será más fácil evitar confusiones. ¿Eh? Pero no hay otro Aizawa en la clase. ¿Por qué sería confuso?
preguntó Ida, frunciendo el ceño. En ese momento, Hitoshi entró, 10 segundos antes de que sonara el timbre, y se dirigió directamente al último asiento libre. Lo verás en un segundo, respondió Izuku con una sonrisa burlona mientras se dirigía a su asiento. Además, te recomiendo que te sientes. El timbre está a punto de sonar, ahora mismo. Timbre. El primer día había comenzado oficialmente. Lamentablemente, la clase no recibió el aviso, y la charla llenó el aula incluso cuando sonó el timbre. La chica, que se presentó rápidamente como Uraraka Ochako, corrió a su asiento, ganándose algunas miradas confusas de sus compañeros. Izuku no necesitó girarse para saber que la expresión de Shouta no estaba impresionada. Evitó deliberadamente mirar hacia la puerta, reprimiendo la risa al pensar en la infame imitación de oruga de su padre. Shouta dio a la sala exactamente 8 segundos para que se calmara. Al no hacerlo, empezó a hablar. Si solo estás aquí para hacer amigos, te recomiendo que te vayas ahora mismo. Este es el circuito de héroes, no un parque. La habitación quedó en silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia la puerta. Shouta estaba allí, tirado en el suelo dentro de un saco de dormir amarillo chillón, sorbiendo una bolsita de gelatina como un vampiro que drena una bolsa de sangre. El efecto fue inmediato. Todos los estudiantes se quedaron paralizados, algunos horrorizados, otros incrédulos, mientras que Izuku tuvo que morderse el labio para no reírse a carcajadas. Fue absurdo, ridículo, y completamente estúpido. Shouta abrió la cremallera del saco de dormir y se irguió cuán alto era, como una polilla saliendo de un capullo, aunque sin alas, por desgracia. Habría sido un espectáculo. Caminó hasta el frente de la clase y se quedó mirando a todos durante unos incómodos segundos. Nadie sabía cómo reaccionar ni qué decir. La respuesta correcta era simple. Nada en absoluto. Excepto por 3 de ustedes, solo tardaron 8 segundos en notar mi presencia, y solo porque anuncié mi presencia, dijo Shouta, asimilando las palabras. Si fuera un villano, ya podría haber matado a todos los presentes. La habitación quedó en completo silencio. Esto es inaceptable. De ahora en adelante, espero que todos estén listos en cuanto suene la campana. ¿Quedó claro? Sí, señor. Respondió la clase automáticamente, incluso antes de darse cuenta de que habían hablado. Bien, asintió Shouta, recorriendo la sala con la mirada. Seguro que algunos se preguntan quién es el vagabundo que les habla. Por si no les resulta obvio, soy su tutor. Me llamo Aizawa Shouta. Izuku sintió que al menos la mitad de la clase se giraba hacia él. Todos los que habían oído la presentación o visto el plano de asientos lo miraban. El resto, quienes ya lo conocían como hijo de Shouta o no habían atado cabos, aún se estaban poniendo al día. Izuku supuso que algunos de ellos recibirían clases de conciencia situacional en un futuro próximo. Como es obvio que la mayoría ya lo han deducido, seamos transparentes, continuó Shouta. Aizawa Izuku es mi hijo. Habían hablado largo y tendido sobre cómo manejar su relación en la escuela. Podrían haberlo ocultado, pero ninguno le veía el sentido. Shouta era, técnicamente, inmortal, e Izuku ya se enfrentaba a enemigos mucho más peligrosos como mercenario que cualquier venganza. Intentar ocultarlo habría sido inútil. Y, sinceramente, el secreto no habría durado ni una semana antes de que alguien cometiera un desliz. Las reacciones fueron exactamente las que Izuku esperaba. La clase quedó conmocionada. Las miradas iban de padre a hijo, buscando cualquier parecido. No lo encontraron, ya que Izuku era adoptado. Algunos murmuraron entre dientes sobre nepotismo.
Izuku no pudo evitar reír. Claro que algunos asumirían que Shouta le estaba dando un trato especial solo por haber quedado primero en el examen de admisión. Shouta suspiró al escuchar el comentario y le lanzó a Izuku una mirada significativa. Niño problemático, dijo en voz baja pero con firmeza, explícame por qué esto es una tontería. Izuku sonrió con suficiencia y se encogió de hombros, caminando hacia el frente de la clase. No tenemos todo el día, así que sé breve, añadió antes de que Izuku pudiera empezar a hablar. Bueno, dijo Izuku, levantando las manos en señal de rendición antes de tomar una tiza. Escribió un número en la pizarra. ¿Alguien sabe cuántos héroes debutan cada año? Entre compañeros, nuevos héroes y licencias provisionales. La clase se quedó paralizada. Algunos fruncieron el ceño mientras intentaban adivinar. Otros susurraban nerviosos entre sí. Izuku se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados, saboreando la confusión. Fue Shouto quien habló primero. El examen para la licencia provisional se realiza 2 veces al año, con alrededor de 1500 participantes y una tasa de aprobación del 50%. Por lo tanto, se otorgan aproximadamente 1500 licencias provisionales al año. En cuanto a compañeros y nuevos héroes, las cifras varían, pero suelen superar los 1000. El récord fue de unos 5000 nuevos héroes en un solo año, poco después de que All Might se convirtiera en el símbolo de la paz, pero fue una excepción. Gracias, Shouto, dijo Izuku, volviéndose hacia el tablero para revelar el número 3000. Unos 3000 héroes nuevos cada año. Olvídense de las licencias provisionales por ahora. Digamos unos 1500 héroes nuevos al año. All Might lleva más de 30 años activo. Con eso en mente, ¿alguien puede adivinar cuántos héroes hay activos hoy en día? El silencio llenó la habitación hasta que una chica con cabello negro atado en una cola levantó la mano. Yaoyorozu-san. Instó Izuku. El último recuento mostró unos 13.000 héroes activos, incluyendo héroes de pleno derecho y compañeros, respondió Yaoyorozu. Aunque la mayoría siguen siendo compañeros. Un chico con pelo rojo puntiagudo intervino. Pero con tantos héroes debutando cada año, ¿no debería haber más de 30.000 héroes activos, incluso contando los retiros? Izuku sonrió. Por fin, alguien hizo la pregunta correcta. Exactamente, Kirishima. Pero hay algo que olvidas. Escribió una sola palabra en negrita en la pizarra. Muerte. La clase se quedó paralizada. Incluso el habitualmente ruidoso Bakugou pareció desconcertado por un momento. A los medios les encanta retratar a los héroes como celebridades glorificadas, comenzó Izuku con voz monótona y una mirada seria. Recorrió la sala con la mirada, notando que varios estudiantes tragaban saliva al cruzarse con su mirada. Pero la verdad es simple. Los héroes se enfrentan a villanos a diario. Y a muchos villanos no les importa la moral. No dudarán en matarte si tienen la oportunidad. Comenzó a escribir porcentajes en la pizarra mientras hablaba. Casi el 70% de los héroes se jubilan en 5 años, continuó con tono objetivo y directo. Ya sea por lesiones, agotamiento o por morir en acto de servicio, el heroísmo es peligroso. Incluso los preparados pueden caer. Y si no lo estás, hizo una pausa, dejando las palabras en el aire. Luego, en negrita, escribió. 35%, tasa de muerte de héroes en su primer año. La clase se quedó en silencio, con los ojos abiertos como platos. Más de 500 muertes al año, solo en Japón. Izuku golpeó la pizarra para enfatizar. Entonces, respecto a las acusaciones de nepotismo, piénsenlo de nuevo.
Lo único que mi papá lograría facilitándome las cosas, dijo, dejando que sus palabras se asentaran, es que mi nombre aparezca en un obituario dentro de unos años. Si acaso, pueden esperar que sea más duro conmigo. El peso de sus palabras se cernía sobre la sala. Incluso los estudiantes más valientes parecían encogerse ante la realidad que presentaba. Eso es todo lo que tenía que decir, puede continuar, sensei, añadió Izuku con un tono burlón. La clase parpadeó, sorprendida por su audacia. Los ojos de Shouta se dirigieron hacia él, con una leve mueca en la comisura de sus labios, que delataba la diversión que solía ocultar bajo esa máscara estoica. Asintió lenta y deliberadamente. Tomado nota, dijo con voz serena, con una autoridad que al instante volvió a calmar la sala. Metió la mano bajo el podio y sacó una caja llena de uniformes de gimnasia. Vaya, esto es repentino, pero pónganse esto y nos vemos en el campo de educación física en 15 minutos. Si llegan tarde, serán castigados. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró con un clic definitivo. La clase quedó en un silencio atónito. Izuku fue el primero en moverse, ya encaminándose hacia la caja, seguido de Hitoshi y Shouto. Segundos después, Bakugou lo siguió, visiblemente molesto, pero aún así moviéndose. Cada uno tomó sus uniformes y se escabulló. Unos momentos después, el resto de la clase empezó a correr tras ellos, gritando y chocando. Izuku no se molestó en contener la risa esta vez. Este iba a ser un año muy divertido.